queridísimos hermanos y amigos, les saludamos nuevamente de manera fraternal en esta mañana de domingo, en el nombre de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Agradeciendo de antemano al Señor de las misericordias, nos esté permitiendo ver su gracia de múltiples maneras por este tiempo, y nos esté concediendo a la vez volverles a encontrar una vez más a través de este medio virtual, para unirnos otra vez en alabanza y adoración a Él, y tomar la palabra que el Señor ha concedido esta semana para todos. Pero agradecemos también desde aquí, de todo corazón, a todos los que ya están conectados con nosotros esta mañana, y a quienes estarán conectando, deseando que el Señor envíe bendición a sus vidas y recompense abundantemente el tiempo que estarán disponiendo para Él en este día. Pues estamos seguros que si han dispuesto a invertir el tiempo en las cosas de Dios esta mañana de domingo, el Señor bendecirá el tiempo que ustedes estarán dedicando a Él. Así que, si estamos preparados, les pido dos cosas importantes. Primero, que en memoria de uno de los guerreros más importantes que este país ha tenido en este tiempo, y me refiero a mi maestro, el evangelista, pastor, profeta, y muchas de las cosas en las que el Señor en su misericordia le usó. Hagamos un minuto de silencio en honor a su persona, y al mismo tiempo, cuando después de esto oremos, pongamos en sus manos a su querida familia allá en la ciudad de Cuautla, Morelos, pidiendo que el Señor les asista y les bendiga con su presencia, que les permita digerir plenamente esta experiencia fuerte que por este tiempo ha venido a sus vidas, y que el Señor los ponga en sus brazos y les bendiga abundantemente en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también les pido que oremos esta mañana allá en nuestros hogares, al poner la actividad de este día en las manos de Dios, por nuestro queridísimo hermano Lole, que en estos momentos está pasando experiencias fuertes, hermanos. Sabemos que Dios tiene el poder para salvaguardar a su pueblo, y en ese sentido les pido que oremos, nos unamos en oración este día y el tiempo que sea necesario, pidiéndole a Dios que Él obre misericordia en la vida de nuestro hermano para la gloria de Dios. Así que, si sé que usted me está escuchando ahí, le pido un minuto de silencio en memoria de este gran evangelista, Raúl Moreno Villafuerte, para la gloria de Dios. Oremos, mis hermanos. Dios, te bendecimos nuevamente en esta mañana por estarnos permitiendo la bendición nuevamente de venir hasta este lugar con los propósitos espirituales que hemos traído domingo a domingo. Dios, en este día con nuevas necesidades, Dios, por las cuales te queremos pedir en esta mañana.
Te pedimos en el nombre de Jesús, tomes a la familia de nuestro hermano Raúl Moreno Villafuerte, Padre, este guerrero, este siervo hermoso del Señor, que durante tanto tiempo, Señor, usaste en este país para la gloria de tu nombre. Dios, hay cosas que luego no entendemos, Padre, de momento, pero las entenderemos después, Dios de los cielos. Solo te pedimos en el nombre de Jesús que en estos momentos tomes en tus manos a su familia, Padre, a su amada esposa, a sus hijos, Dios, y les permitas tu gracia por todo este tiempo. Será un hueco difícil de llenar, Dios. Será un hueco, Padre Santo, que no fácilmente se llenará, pero sabemos, Dios, que tú tienes el control de todas las cosas y que ayudarás, Padre Santo, a la familia, que estarás con ella, Dios. Y también, Dios de los cielos, usarás a tus siervos en Iseafar, Dios eterno, para que en el nombre tuyo, Padre, pueda levantarse el hombre que va a seguir dirigiendo los destinos de esta hermana asociación religiosa, Dios. Ponemos en tus manos pues a la familia. Te pedimos que en este momento les asistas y les bendigas, Padre, como solamente tú sabes hacerlo. Ponemos en tus manos a esta denominación, Padre, cristiana de Iseapar, para que tomes, Dios, las riendas de ella y dirijas, Padre Santo, con los instrumentos que tú vayas a levantar, los dirijas como solamente tú sabes hacerlo. Dios, los ponemos en tus manos esperando que este momento y el tiempo que viene, Dios, la asistencia tuya esté con ellos. Por otro lado, Padre, ponemos en tus manos a mi hermano Lole en este día. Tú sabes las condiciones en las que mi queridísimo hermano se halla, Señor. Pero estamos confiando en ti. Estamos confiando en tu misericordia. Sabemos que no le vas a dejar, Señor. Que en medio de la dificultad que está viendo en estos momentos, tú vas a estar ahí muy cerca de él, Señor. Y no solamente con él, con nuestra familia, Padre, que vas a usar a cada uno de sus hijos, les vas a fortalecer también y vas a permitir, Dios de los cielos, que este momento difícil pase para la gloria de tu santo nombre. Dios eterno, ponemos la vida de nuestro hermano, te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, que asista a su vida y envíe sanidad a su cuerpo, en el nombre precioso de Jesucristo. Desde aquí te lo pedimos, Señor, humildemente en el nombre precioso de Jesús. Por otro lado, Señor, ponemos la actividad de este día en tus manos. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu. Te rogamos nos ayudes, Dios. Porque si Jehová el Señor, como dice tu palabra, no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, Señor. Si Él no vela sobre su pueblo, en vano, Dios de los cielos, lo hacemos nosotros. Te pedimos pues en el nombre de Jesús, bendigas este momento, este culto para la gloria de tu santo nombre, y nos permitas, Dios, exaltarte, adorarte y bendecirte en medio de las circunstancias para la gloria de tu nombre. Padre, sabiendo que tú nos escuchas, honramos y bendecimos tu glorioso nombre con este precioso himno titulado Cristo, yo te amo. Oh, alabado sea el Señor para siempre. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Bendecimos tu nombre, Señor de los cielos, delante de tu presencia.
presencia. Nos gozamos, Señor de los cielos. Te amamos con todo nuestro corazón, mi Dios. Nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido, Señor. Ante tu presencia santa, ante tu presencia sublime, te alaba nuestra alma. Señor de los cielos, muchas gracias. Y no sé dónde Eres bueno con nosotros, Señor. Eres bueno con nosotros, mi Dios de poder. Tu mano preciosa nos sostiene, Señor. Si no hubiera Te alaba nuestra alma con toda nuestra fuerza. Bendito seas. Bendito seas, Señor. En esta mañana queremos elevar nuestra adoración a ti. Queremos elevar la alabanza a ti, Señor. Recíbela, Señor mío. Recíbela en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe la alabanza y la gratitud de nuestro corazón, mi Dios. Gracias, Padre. La gloria es para ti, Señor. El honor y la gloria para ti, mi Dios Todopoderoso. Gracias, mi Dios. y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Exalte a Dios, Y no hermano sé mío. dónde Esta mañana, estuviera ahí en su hogar, si en su a ti casa. no te Exalte el nombre precioso de tuviera, nuestro Señor Jesucristo. si no Alábele con hubiera todo su corazón, aleluya. Bendito sea, Señor, gracias. Dios que me ama. A Él sea dada la gloria, aleluya. Dios que me ama. Bendito sea tu nombre, Señor. Al Dios Bendito sea tu nombre, mi Dios Todopoderoso. Bendito sea, Señor. A Él la gloria, queridos hermanos. A Él la honra y la alabanza, queridos amigos que nos escuchan. Le doy gracias a Dios en esta mañana que nos permite estar reunidos para alabar y bendecir el nombre precioso de nuestro Señor. Le doy gracias a Dios también por la bendición que me permite de estar aquí, hermanos, juntos alabando y glorificando el nombre del Señor. El Señor nuestro Dios sabe que les amamos con todo nuestro corazón. El Señor sabe, hermanos, que también les extrañamos. Pero reciban un abrazo fraternal de nuestra parte. Reciban, hermanos y amigos que nos están siguiendo en esta mañana a través de esta transmisión, el amor que solamente Dios puede dar. Bendito sea su nombre. Y les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo, para que en esta mañana nos unamos juntos, alabemos y glorifiquemos el nombre precioso de nuestro Señor. Quiero invitarle para que leamos la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo número 27. Y solamente vamos a leer los primeros 4 versículos, hermanos, amigos y familia que nos están escuchando. Lea usted, hermano, junto conmigo la palabra de Dios, y vamos a leerla de manera que edifique nuestro corazón. Aleluya. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahí donde usted está, hermano, hermana, joven, familias que nos están viendo, ahí donde ustedes están, elevemos nuestro cántico al Señor y cantemos con gozo, aún en medio de este tiempo difícil y complicado, queridos hermanos. Le demos la honra y la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya, bendito sea el Señor. Temprano yo te buscaré, Señor, aleluya. Temprano yo te buscaré. Gracias, Señor. Madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y te desea para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Levante su voz, hermano. Levante su voz, querida hermana. Unámonos en esta mañana, en esta alabanza al Rey de Reyes. Aleluya. Amén. Aleluya. Temprano yo te buscaré. Madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y te desea para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Aleluya. Mi alma está pegada a ti. Exáltale, alábale Que con tú todo su estás. Alábele con toda su alma, bendito Me sea has su nombre. sostenido con tu diestra. Me has sostenido. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Hermoso es estar en este tiempo para alabar, para exaltar el nombre de nuestro Señor, porque nuestra alma tiene sed del Señor. Nuestra alma lo necesita día con día, momento tras momento. Sabemos, hermanos y amigos que nos escuchan, que no podemos vivir sin el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que en Jehová es la fortaleza de nuestra alma. En medio de gozo, alabamos el nombre del Señor. Pero en medio de circunstancias contrarias, adversas, glorificamos y exaltamos el nombre del Señor, porque el gozo no se termina. El gozo no se va de nuestra alma. Al contrario, hermanos, estamos
más que necesitados de depender de la presencia santa de nuestro Señor. Pero en medio de estas circunstancias hay un canto precioso que dice que Dios merece toda la gloria, que nos alegremos en Jehová y que nos gocemos y glorifiquemos su santo nombre. Cantemos con júbilo todos los rectos de corazón, y en esta mañana eso es lo que estamos haciendo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos bendicen el nombre precioso de nuestro Dios? Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Aleluya. Ahí, hermanos, eleve su alabanza a Dios. Aleluya. Merece toda la gloria a nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Cántele con su corazón. Cántele con su alma. Bendito sea, Señor. Adorándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. Esta gloria y la honra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, altísimo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. En medio de cualquier adversidad, aflicción o angustia, bienaventurado cuyo hombre o nación está depositado en el Dios Todopoderoso, en el Dios que obra milagros, en el Dios que abre puertas donde tiene que abrir y que cierra puertas donde tiene que cerrar. Nosotros estamos confiados en el Señor, creemos en su poder, creemos en su amor, creemos, hermanos, y lo hemos experimentado, que Él nos sostiene con mano fuerte, con brazo extendido para la gloria de su nombre. Por eso quiero invitarle para que cantemos juntos: creo en ti, Señor, creo en ti con toda mi alma, creo en ti con todo mi corazón. Amén. Bendito sea su nombre, aleluya. A Él la gloria.
Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Aleluya. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Levante su mano, hermano. Es encender tu Levante su poder voz. a los que estamos aquí. Levante su alma delante del Rey de Reyes. Jesús, Señor, nos presentamos delante de tu presencia. en mí. Con un corazón contrito y humillado. Creo en ti. Recibe la gratitud de nuestro corazón, Señor. Recibe la alabanza que sale de lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendito sea tu nombre. Recibe Tú toda eres la merecedor de toda recibe gloria. toda la Alaba mi alma, honra, Señor. precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Levante sus manos. Maravilloso Jesús, Adore a Dios, hermano. milagroso Adore a Dios, Señor, amigo, que nos llena escucha. este lugar Adore con a tu Dios, familia que nos presencia. acompaña. Bendito Es sea encender su tu nombre. poder Aleluya. a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo Aleluya. en ti, Sí, amén. Jesús, Amén. Estamos sostenidos por nuestro Señor. y en lo que harás en mí. Bendito sea tu nombre, Yo creo en Señor. ti, En esta Jesús. mañana toca los corazones. Envía bendición, Señor, sobre las vidas. Envía bendición ahí, Señor. En el corazón necesitamos. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Gracias. Porque el amor de Dios, queridos hermanos y amigos, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso dice la palabra de Dios, el salmista: por tanto, en Él se alegrará mi corazón. Amén. Por eso, hermanos, nuestra alma está depositada en el Señor. Y aún en tiempos de aflicción y de angustia, nosotros sabemos, hermanos, que Dios obrará en todo momento. Esta mañana vamos a entonar un último canto.
y vamos preparando nuestro corazón para la palabra que el Señor tiene para nuestra vida. Abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, todo nuestro ser. Y no solamente para escuchar la palabra, sino para que quede ahí grabada y después la pongamos en práctica. Bendito sea su nombre. Aleluya. Cristo, yo te amo. Gracias, Señor, porque tú nos amaste Cristo, primero. yo te amo. Que tú mostraste tu amor inmenso, No hay nadie incomparable, como tú, enviando a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Jesús. Amor sin igual. Oh, a ti la gloria, Cristo, mi yo Dios. te amo. En esta mañana queremos decirte que te amamos. Cristo, yo Queremos te decirte, Señor, amo. que nuestra alma te ama. No hay nadie Gracias. como tú. No hay nadie como tú, Señor. Jesús. No hay nadie como tú. Bendito seas. Por eso en esta hora nuestros labios se abren y no callarán, Señor, porque nuestra alabanza estará de contigo en nuestra boca para exaltarte, para darte a ti la gloria, mi Dios. Si no hubiera Todos los favores recibidos por tu mano preciosa en nuestra vida, por tu poder manifestándose en todo momento, a cada hora, a cada segundo, en las familias, en los hogares. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Cristo, yo te amo. Recibe la alabanza y la adoración No hay de nuestro nadie corazón. como tú. Recibe la adoración de nuestra alma. Gracias. Jesús.
escuchar tu voz, para que nuestra vida esté fundamentada y cimentada en ti, Señor. Toma a nuestro hermano en tus manos, a nuestro hermano Armando, tómalo en tus manos. Bendícelo, Señor. Te pedimos en esta hora que nos permitas estar atentos a la palabra que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradezco. Amén. Si no hubiera conocido a Dios que me ama, así como se encuentra usted, mi querido hermano y amigo, ahí en la comodidad de su hogar, le pido nuevamente me haga favor de abrir la palabra de Dios allá en la primera carta del apóstol San Pedro, en su capítulo 4, versículo número 7, para la gloria de Dios. Es un versículo bíblico muy breve, pero con mucho significado, hermanos. Si usted está listo, le voy a pedir que hagamos la lectura unidos, solamente una vez. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Le pido se ponga cómodo nuevamente ahí en la intimidad de su hogar. Y si lo está, le digo lo siguiente. Las preguntas, mis queridos hermanos y amigos, que la presencia de la pandemia de nuestros días han despertado a lo ancho y a lo largo de la tierra, no son pocas. Son muchas las preguntas y en diferentes sentidos, las que por todas partes se han hecho y se siguen haciendo en relación a este mal. Las preguntas van desde las que tienen que ver con la naturaleza de la pandemia, las que tienen que ver con su origen, las que buscan indagar si la misma fue algo que surgió de manera natural o si fue planeada con algunos propósitos específicos. Hasta las preguntas que tienen que ver con su propagación, con el porcentaje de muertes que causa la misma, las secuelas que deja, las medidas de seguridad que deben observarse y las que tienen que ver con sus posibles soluciones. Pero entre todas las preguntas que se hacen y se siguen haciendo, la pregunta en el sentido de que si debe considerarse la pandemia actual como un evento casual, como muchos otros sucedidos en el tiempo, o como un evento que anuncia el fin de todas las cosas. Lo cual nos lleva esta mañana a hacernos una pregunta más. La pregunta sería: ¿debemos creer que esta pandemia, con los efectos que en diferentes sentidos ha tenido, anuncia el fin de todas las cosas? Pregunta a la que contestamos esta mañana afirmativamente, por las evidencias que tenemos, las evidencias que están ahí a la vista. Pero, ¿por qué creemos que la pandemia actual anuncia el fin de todas las cosas? Mis queridos hermanos y amigos, porque paralelamente a este tiempo de pandemia, las profecías predichas en la palabra de Dios en relación al final de todas las cosas se han ido cumpliendo y se están cumpliendo en este momento de la historia. Pero, ¿qué cosas fueron predichas en la palabra de Dios como evidencia del final de todas las cosas que se hayan cumplido en el pasado y que, como estoy diciendo, se estén cumpliendo en el presente? Les digo por un lado, mis queridos hermanos y amigos, que usando Dios al profeta Daniel,
predijo que antes del final de todas las cosas, el mundo sería testigo ocular de un avance sin precedentes en el ámbito de la ciencia. 600 años antes de Cristo y más de 2600 años mirándolo retrospectivamente desde aquí, justamente desde este lugar, Dios habló al profeta Daniel, estando este cautivo en Babilonia, para revelarle lo que sucedería en un futuro lejano, antes que todas las cosas llegaran a su fin, develándole, entre otras cosas, el papel protagónico que el arcángel Miguel tendría en un futuro lejano, dentro del contexto de un tiempo de incertidumbre, calificado por el Señor como un tiempo de angustia para el pueblo de Dios, y denominado por los estudiosos de la escatología bíblica como la gran tribulación. Pero también haciéndole saber Dios a Daniel la forma milagrosa en la que sería librado su pueblo, el pueblo de Israel, del poder opresor de sus enemigos, y lo que sucedería por ese tiempo futuro con los que por razón de la muerte habrían descendido a los sepulcros. Y asimismo, la recompensa que según la bondad de Dios recibirían los que desde siempre han enseñado la justicia de Dios a la multitud, a los hombres de generación en generación. Pero entre esta serie de cosas, le reveló también que por este tiempo, el tiempo que ahora vivimos, la ciencia alcanzaría un avance sin precedentes en la historia humana. Como podemos observar con claridad esta mañana, allí en el libro de Daniel, en su capítulo 12, versículos números 1 al 4, en donde leemos: en aquel tiempo le dijo Dios a Daniel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta ahora, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos, le dijo Dios a Daniel, de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, le dijo Dios, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin, agregó el Señor. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, le dijo Dios, aumentará. Si analizamos, mis queridos hermanos y amigos, con claridad uno a uno los versículos leídos, encontraremos que entre todas las cosas que señalamos con anterioridad a la lectura de la porción bíblica leída, predichas por el Señor y susceptibles de cumplirse plenamente en un futuro lejano, como el Señor lo reveló en su tiempo a Daniel, encontramos la que hemos mencionado, es decir, la predicción de que en el futuro se vería un avance o un incremento sustancial de la ciencia, según se señala el versículo número 4, profecía que una vez cumplida indicaría el fin de todas las cosas, que el fin de todas las cosas estaría cercano, como justamente ha sucedido. Amén. Pues de un tiempo para acá, la ciencia ha tenido un aumento o un incremento tal como lo predijo Dios a través de Daniel el profeta, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito secular. Pues si observamos lo que en más de 2600 años ha venido pasando con la doctrina bíblica, o como se le dijo a Daniel con la ciencia de Dios,
Nuestra generación ha tenido y tiene la bendición de haber visto y seguir viendo cómo la ciencia en cuanto a Dios y en cuanto a las cosas de Dios se refiere, ha tenido un incremento o un aumento notable en todos los sentidos. Pues adicionalmente al Antiguo Testamento revelado en el pasado, en el tiempo de Daniel, 600 años después de Daniel, el Espíritu Santo aumentó o adicionó, diríamos, la ciencia revelada de Dios, el Nuevo Testamento, a través de los santos hombres de Dios, como justamente señala la palabra, para cumplimiento de la palabra profética dada a Daniel. Pero adicionalmente, y hablando de la palabra revelada de Dios, la ciencia de Dios, una vez revelada la misma, la ciencia de Dios ha sido trabajada, desarrollada, explanada, impulsada y sobre todo predicada en todos los ámbitos, a través de los ministerios levantados y establecidos tanto por el Espíritu Santo, como por el que, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres en la forma, bendito sea su santo nombre, de apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Quienes corriendo, como señala la palabra, de aquí para allá y de allá para acá, y asimismo corriendo con diligencia por todas partes a lo ancho y a lo largo de la tierra, han hecho posible, con la ayuda de Dios, que la ciencia o el conocimiento del Dios Santo haya venido de aumento en el mundo, como predijo Dios a través del profeta Daniel en su tiempo. Hoy, mis queridos hermanos y amigos, la ciencia del Dios Santo ha llenado la tierra como las aguas cubren el mar, en la forma de miles de libros surgidos de las manos de aquellos que han sido guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, en la forma de miles de librerías diseminadas por todo el mundo y miles de ministerios que por todos lados, como el Señor lo predijo con Daniel, han llevado el nombre de Dios, el conocimiento, la ciencia divina de aumento en aumento, anunciando con ello al mundo que el fin de todas las cosas está cerca. Amén. Pero por otro lado, si reparamos en el avance que la ciencia ha tenido dentro de un contexto secular, encontramos que nunca en la historia del mundo, a pesar del aumento que la ciencia en este contexto haya tenido en los siglos pasados, podría compararse, mis hermanos y amigos, con lo que de 100 años hacia acá en ese contexto ha venido sucediendo. Bástenos mencionar como prueba de ello lo que el premio Nobel Venki Ramakrinan de la Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural expresó en un ensayo para la BBC de Londres acerca del brutal avance de la ciencia, quien expresó que en los últimos 100 años el avance de la ciencia ha sido tan brutal que si pudiéramos transportar, dijo él, milagrosamente a las personas del siglo XIX al mundo actual, se asombrarían al ver cosas que ahora entendemos, cosas que desconcertaron a los humanos durante muchos siglos. Por ejemplo, señala, hace poco más de 100 años, la gente no tenía idea de cómo heredamos y transmitimos nuestros rasgos a nuestra generación, o cómo una célula podía convertirse en un organismo. No sabían que los átomos tienen estructura y que estos son indivisibles e indestructibles, que la materia tiene propiedades muy extrañas que desafían el sentido común. No sabían por qué hay gravedad. No tenían idea de cómo empezaron las cosas, ya fuera en la Tierra o en el universo mismo. Pero en estos días, señala, gracias al descubrimiento
a descubrimientos fundamentales, podemos despejar o al menos develar esos misterios. Eso ha transformado nuestra cosmovisión del mundo. Gran parte de lo que damos por sentado hoy es el resultado de una interacción entre la ciencia y la tecnología, con una impulsando a la otra hacia adelante. Y sigue diciendo, la biotecnología de hoy tiene el poder para secuenciar el ADN o el genoma humano. Y eso da la capacidad y permite descubrir cómo suceden las enfermedades genéticas y potencialmente cómo solucionarlas. Y puntualiza, recientemente los científicos pudieron modificar los genes de una niña para curar su cáncer. Y sigue subrayando, desde las Apolo hasta las sondas Cassini del telescopio Hubble, a la búsqueda de ondas gravitatorias y exoplanetas, todos los avances parecen estar volviéndonos más inquisitivos sobre el espacio. Hoy, gran parte de lo que vemos en el mundo es a través de una pantalla electrónica. Las computadoras, en todas sus variadas formas, son fuente de conocimiento, pero también son cada vez más la manera en la que nos presentamos al resto del mundo e interactuamos con los demás. Incluso un teléfono inteligente presente casi en todas partes depende de muchos descubrimientos fundamentales. Su potente computadora depende de chips integrados formados por transistores, cuyo descubrimiento depende de una comprensión de la mecánica cuántica. El GPS en un teléfono inteligente depende de corregir el tiempo de los satélites usando tanto las teorías espaciales como las generales de la relatividad. Teorías que la gente alguna vez pensó que no tendrían ningún valor práctico. Las placas tectónicas, como un descubrimiento de hace medio siglo, se transformó en la clave para saber cómo funciona la Tierra. Las computadoras también están impulsando desarrollos que continuarán desafiando nuestra visión del mundo. Las máquinas que aprenden ya están entre nosotros y están cambiando la realidad en la que vivimos. Ofrecen un gran potencial en áreas que incluyen la atención médica y la mejora de otros servicios públicos, y pronto pueden resultar en automóviles sin conductor y robots muy sofisticados. Pero debemos tomar decisiones, señaló él, decisiones conscientes sobre cómo queremos que las máquinas inteligentes permitan que la humanidad prospere. Los descubrimientos en sí mismos son moralmente neutrales, pero el uso que hacemos de ellos no lo es. Un descubrimiento que cambió nuestra visión del mundo en dos direcciones claramente divergentes fue la fusión nuclear. Su descubrimiento llevó al desarrollo de las armas más destructivas conocidas. Hoy vivimos casi el doble de tiempo que nuestros antepasados en 1900, y la calidad de nuestras vidas es mucho mejor que lo que era entonces, producto del avance de la ciencia. Pero los usos de la ciencia y la tecnología no se conforman solo por la ciencia y los científicos. Dependen de una interacción de factores culturales, económicos y políticos. La ciencia, termina diciendo, es un triunfo del conocimiento humano y todos podemos compartir esa emoción. Resumen, dándonos una idea bastante clara, mis queridos hermanos y amigos, del incremento que de 100 años para acá la ciencia ha tenido, como fue predicho por el profeta Daniel, y para que lo que se describe de manera muy clara, sepamos que el aumento de la ciencia, como lo hemos señalado, con todo lo que hemos mencionado anteriormente, es una profecía que hoy se está cumpliendo al pie de la letra.
anunciándonos, bendito sea el Señor, Amén. para aquellos que esperamos en Él y también para aquellos que se van a entregar a Él, que el fin de todas las cosas está cerca, anunciándonos que el incremento o aumento de la ciencia, tal como lo vemos en todas las áreas hoy en día, anuncia de manera clara que Cristo está a las puertas. Aleluya. Y que el final de todas las cosas se acerca, y que es importante, bendito sea el Señor para siempre, que hoy vengamos a Jesucristo, que hoy que hay oportunidad nos entreguemos a Él, que hoy nos entreguemos en sus brazos y aprovechemos la oportunidad que la misericordia del Dios Santo está ofreciendo a todos para la gloria de su santo nombre. Amén. Pero les digo además que Cristo predijo que antes del final de todas las cosas, el segundo templo judío sería destruido. El templo como lugar de adoración ha tenido desde siempre un lugar protagónico y muy especial e importante en la vida espiritual del pueblo de Dios. Sería imposible concebir la vida espiritual del pueblo de Israel sin la presencia del templo, aun cuando ahora no lo tengan. Tan es así que el tabernáculo de reunión, erigido en su salida de Egipto a Tierra Santa, y sumado a él el templo edificado por Salomón, y asimismo el templo edificado por Zorobabel y Esdras, y remodelado y ampliado por Herodes el Grande en tiempo del Señor Jesucristo, muestran por sí solos la importancia que el templo ha tenido desde siempre en la vida nacional y espiritual del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Durante su vida religiosa, el pueblo de Dios había tenido hasta el tiempo del Señor Jesucristo 2 templos. Es decir, el templo construido por Salomón en el año 970 antes de Cristo y destruido por Nabucodonosor II en el año 587 antes Cristo, y el templo reconstruido por Zorobabel y Esdras y el pueblo de su tiempo en el año 517 antes de Cristo, y remodelado por Herodes el Grande, quien gobernaba en tiempos del ministerio terrenal del Señor Jesucristo en esta tierra. Los historiadores describen de una manera muy atinada lo que llegó a ser el segundo templo en el tiempo de Herodes el Grande, mencionando que el mismo fue expandido grandemente. Josefo, el historiador judío, en su libro Antigüedades, señala que por 8 años completos Herodes el Grande mantuvo 10,000 hombres trabajando en la restauración y expansión del templo. Y el hecho de que lo haya hecho así excedió en magnificencia, en majestuosidad al primer templo, el templo construido por Salomón. Después del trabajo hecho por Herodes, el templo era tan enorme, señala Josefo el historiador, casi 500 yardas o metros de largo y 400 yardas o metros de ancho. Pero el segundo templo, insiste Josefo, el historiador judío, no solo era grande, también era un templo hermoso. Señala que el templo estaba cubierto de láminas de oro, y que cuando el sol brillaba sobre ellas era cegador, bendito sea el Señor. Amén. Dios no merecía menos. El Dios de la gloria siempre merece lo mejor para la gloria de su santo nombre. Donde no había oro, señala Josefo, había bloques de mármol de un blanco tan puro que a distancia los forasteros pensaban que había nieve en el templo, razón por la cual Jesucristo nuestro Señor y Salvador le agradaba ir, estar y predicar en el templo, como se enseña en no pocos pasajes de la palabra de Dios. Era tan extraordinaria la belleza del templo que la misma no pasó desapercibida por los discípulos del Señor, quienes
La vez que salía Cristo del templo, se le acercaron entusiasmados para mostrarle los edificios del templo y dar lugar, con la intención que los mismos tuvieron, para mencionar que los edificios que ahora los deslumbraban, sí, los deslumbraban a ellos, esos edificios en un futuro no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, prediciendo la destrucción futura del templo como señal de que el fin de todas las cosas se acercaba. Como fielmente se enseña en el libro de Mateo, capítulo número 24, versículos números 1 y 2, donde leemos: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Si podemos observar esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, lo que hay en el pasaje leído, encontraremos, como ya señalamos, a los discípulos acercándose al Señor con la intención de mostrarle los edificios del templo, deslumbrados por lo que sus ojos veían, pero también al Señor prediciendo la futura destrucción del templo, señalando que lo que ahora les asombraba, de ello no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, y que cuando esto sucediera, ellos sabrían que el fin de todas las cosas se acercaba. Ahora bien, la pregunta que surge después de la predicción que Cristo hizo a los discípulos cuando salía del templo es la siguiente: ¿se cumplió realmente lo que Cristo les predijo? La Biblia enseña que es más fácil que los cielos y la tierra pasen a que incluso una tilde o una jota de la ley deje de cumplirse. Y que lo que ha salido, mis queridos hermanos y amigos, de la boca del Dios Santo o de Cristo nuestro sublime Salvador, se cumplirá siempre al pie de la letra, como justamente pasó. Los historiadores señalan, respecto de lo que Cristo predijo en relación al templo, que 40 años después de que Cristo lo predijera, justamente en el año 70 de nuestra era, habida una revolución judía contra los romanos en Palestina, los judíos disfrutaron de muchas victorias al principio, pero finalmente los soldados romanos destruyeron a Jerusalén junto con el templo, tal como lo hubiera predicho el Señor Jesucristo. Se dice que Tito, el general romano, al mando de las legiones del imperio, hubiera querido preservar el templo por su hermosura y majestuosidad, como una de las maravillas del mundo antiguo, evitando que fuera quemado, pero no pudo, pues a la caída de Jerusalén, los últimos judíos sobrevivientes de la ciudad huyeron al templo, porque el templo era el edificio más fuerte y seguro de la ciudad. Los soldados romanos lo rodearon y un soldado ebrio, según dice la historia, comenzó el incendio que de pronto devoró todo el edificio. El trabajo detallado de ornato de oro en el techo se derritió entre las grietas de las paredes de piedra del templo, y para recuperar el oro, el comandante romano ordenó que el templo fuera desmantelado piedra por piedra. La destrucción fue pues completa, tanto que en la actualidad se tienen verdaderas dificultades para saber con exactitud dónde estaban o dónde estuvieron los cimientos del templo, cumpliéndose de manera textual cada palabra que Cristo el Señor hubiera predicho en relación al templo, como una señal de que el final de las cosas se acercaba, pero también para hacernos saber a quienes oímos en este día la palabra de Dios, que es más fácil, mis queridos hermanos y amigos, que los cielos y la tierra pasen, a que la palabra de Dios y de Cristo dejen de cumplirse. Así que,
Por un lado tenemos evidencias claras del cumplimiento de la profecía en relación al aumento que ha tenido la ciencia, como fue predicho en el pasado, y lo cual hoy se puede probar, porque sería insensato dudar de ello. Y por otro lado tenemos las evidencias en la mano en relación a que la profecía que Cristo vaticinó en relación al templo, la cual se cumplió plenamente. La pregunta en este contexto que quiero hacerles es la siguiente: si las señales que predicen el final de todas las cosas se han venido cumpliendo, ¿qué esperamos para venir a Jesús? ¿Qué esperamos para empezar a poner en orden nuestra vida ante la presencia de Dios? ¿Qué otra cosa tendría que hacer Dios, el Dios que te ama, que les ama a ustedes que me escuchan, para que vengan a Él antes que sea demasiado tarde? ¿Qué otra cosa tendría que hacer el Señor para que usted busque una iglesia, vaya a ella, se congregue en ella, esté bajo la cobertura espiritual de un pastor y empiece a hacer vida delante de la presencia de Dios? ¿Qué otra cosa tendría que hacer Dios para alertarle en el sentido de que, estando de frente al final de todas las cosas, debe correr a Él para asegurarse un futuro de dicha y felicidad eterna en su presencia, mi querido amigo? Esa respuesta la tiene que dar usted. Esa respuesta le toca a usted para la gloria de Dios. Pero en este sentido les digo también que Cristo predijo que antes del fin de todas las cosas vendrían tiempos similares a los de Noé. Leemos textualmente en el Evangelio según San Mateo, si usted tiene sus Biblias ahí en sus manos, en el capítulo número 24, versículo número 38 y 39, lo siguiente. Y dice ahí: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los versículos leídos se enfatiza con claridad que la condición espiritual de las personas en el mundo, antes que las cosas lleguen al final, precisamente se asemejará a la generación de personas que vivieron en el tiempo de Noé. Esta afirmación nos lleva a preguntarnos: ¿cómo era la gente del tiempo de Noé? A lo cual respondemos, basados en la autoridad de la palabra revelada de nuestro Dios, que la generación del tiempo de Noé era una generación, escuche usted bien, mi hermano y amigo, era una generación orientada ordinariamente hacia la maldad. Es decir, una generación caracterizada por tener un alto desprecio a la justicia, a la rectitud, a la virtud y al honor, inclinada cotidianamente hacia el mal, predispuesta constantemente hacia la maldad y hacia el pecado, como se señala en el capítulo 6, versículo número 5 del libro de Génesis, donde leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, lamentablemente, era de continuo solamente al mal. Pero la generación de Noé era también una generación corrupta y orientada a la violencia. Es decir, una generación que, haciendo uso de la fuerza física, se hacían daño entre los unos y los otros, como se subraya en el capítulo número 6 del libro de Génesis, versículos números 11 al 13, donde leemos: y se corrompió, dice Dios, la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré, dijo Dios, con la tierra. Y asimismo le digo que la generación de Noé era una generación falta de fe, porque era una generación que no tenía en cuenta a Dios. Y es imposible tener fe si vivimos divorciados de la presencia de Dios. Es imposible creerle a Dios si estamos carentes de fe. Razón por la cual la fe de Noé, dice la palabra de Dios, condenó al mundo de su tiempo, como claramente se observa en el capítulo 11, versículo número 7 del libro a los Hebreos, en donde leemos: por la fe, dice Dios, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero debemos decir también que la generación de Noé era una generación desobediente a Dios. Es decir, una generación insubordinada, rebelde, en oposición constante a la persona de Dios, a quienes del otro lado de la vida se les predicó para hacerles saber en qué habían fallado y dejarles claro lo que en un futuro lejano vendría sobre ellos, como claramente se observa en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 18 al 20, en donde leemos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y después dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A qué espíritus? A los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. No obstante, debemos subrayar también que la generación de Noé fue una generación, mis queridos hermanos y amigos, de incrédulos, pues no creyeron a la predicación que en alta voz Noé les hizo llegar durante 100 años. Imagínense lo que implica una persona predicando durante tanto tiempo. Y imagínese a una generación rechazando la gracia de Dios durante tanto tiempo. Y le digo esto porque 100 años no son pocos. Sin embargo, de ese tamaño es la incredulidad a veces en nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cuánto tardamos, mis hermanos y amigos, a pesar de que el amor de Dios toca nuestras puertas, a nuestras mentes y a nuestros corazones? Tanto tiempo, año tras año. Y no logramos entender nuestra realidad. No logramos abrirle un espacio a la voz de Dios, que en su amor quiere salvarnos, que en su amor quiere cambiar el futuro de nuestras vidas. 100 años se pasó Noé pregonando, y 100 años la generación de Noé se pasó resistiendo, hasta que ya no le dieron alternativa a Dios. 100 años no les fueron suficientes para creer el mensaje que Dios había puesto en la vida de Noé, para poder escapar del diluvio. Como se puede observar en la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, versículo número 5, donde leemos: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice, dando por sentado lo que estamos mencionando. Pero si tomamos el pasaje escritural del cual partimos para este aspecto, para lo que hemos venido diciendo sobre este particular, lo que hemos venido señalando en relación a Noé, y lo analizamos, encontraremos que la generación de Noé se caracterizó por ser también una generación de glotones. Hombres y mujeres que entendieron la vida solamente en el sentido de
comer y pasarse comiendo toda la vida. La generación de Noé fue no solamente una generación de glotones, sino también de borrachos. Y una generación de deleites, incrédula y desinteresada de las cosas espirituales hasta la misma muerte. ¿Puede usted creer esto? ¿Puede usted observar esto? Puede percatarse de que si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios y vamos a Él, puede pasar exactamente lo mismo con nosotros. Esa generación fue una generación de incrédulos, repito, y desinteresada de las cosas espirituales hasta la misma muerte. Como claramente lo subrayó el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 38 y 39, cuando al hablar de ellos y la similitud que había entre ellos y la generación que antecedería al final de todas las cosas, dijo, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día, dice la palabra de Dios, en que Noé entró en el arca. Hasta el día en que venían los problemas. Y después dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y después señala el Señor, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, si partimos de lo que hemos venido diciendo y lo equiparamos con la condición espiritual de los hombres del mundo de hoy, encontramos que entre los tiempos de Noé y los tiempos que vivimos hoy en día, mis queridos hermanos y amigos, hay una exacta similitud. Una exacta similitud que anuncia a gritos que el fin de todas las cosas se acerca. Pues cuando miramos lo que ocurre hoy en el mundo en el que vivimos, encontramos que la violencia extrema distingue al mundo de hoy como lo fue en el tiempo de Noé. Son miles de hombres y mujeres, jóvenes y niños los que hoy mueren producto de la violencia. Sí. Matthew White, en su Atlas histórico del siglo XX, señala que el tiempo que vivimos hoy en día se ha caracterizado por un incremento alarmante en la violencia global. En los últimos 100 años, después dice, las guerras en los últimos 90 años han matado más personas que durante los 500 años anteriores. Estima que solo en el siglo XX 203 millones de personas murieron por la guerra. Y agrega que entre 170 y 360 millones de personas fueron muertas por los gobiernos en el siglo XX, aparte de la guerra. Recientemente en los conflictos armados ha habido más víctimas entre los civiles que entre los mismos combatientes, sumando el 90% de víctimas desde 1945. Solo en la última década, la guerra ha cobrado la vida de un estimado de 2 millones de niños y dejado discapacitados entre 4 y 5 millones de niños más. Una forma silente de violencia, señala, se lleva a cabo en el mundo por el aborto deliberado de inocentes. Cada año se realizan alrededor de 44 millones de abortos en el mundo. Por otro lado, la CNN, un medio masivo de comunicación, señala que globalmente el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo ha documentado más de 125,000 ataques terroristas violentos desde 1970. Marta Crenshaw, un miembro de dicho consorcio, informó: desafortunadamente parece cada vez más aceptable en ciertos sistemas de creencias matar tantos miembros de otras comunidades religiosas como sea posible. Pareciera, dice ella, que se están borrando las restricciones morales. Después, Gary Lapri, director del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas, señala: estamos viviendo actualmente en una época en que estos vicios se vuelven más comunes al terrorismo. Afirmó: estamos viviendo una trayectoria definitivamente ascendente en el total de ataques terroristas y muertes a nivel mundial. Estamos convencidos
de que buena parte de esto, dijo él, es un cambio real en el mundo. En verdad, las cosas están cambiando en el mundo. Y mencionando al Señor Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estamos viviendo, señaló, actualmente en una época en la que todos estos vicios se están volviendo más comunes. Y agrega, varias investigaciones hechas en nuestra cultura occidental han demostrado que la relación que hay entre la violencia en los medios de comunicación y los jóvenes con un comportamiento violento en la sociedad, Y sigue diciendo, los estudios muestran que en los Estados Unidos un niño típico ve más de 200,000 hechos de violencia, incluyendo 16,000 asesinatos en televisión antes de la edad de 18 años. Los programas de televisión muestran 812 actos violentos por hora. Un estudio reciente encontró que un 15% de videos musicales contienen violencia interpersonal. Y todavía hay otra fuente moderna de exposición a la violencia que se puede encontrar en el internet y los videojuegos. A medida que aumenta la violencia, en esta época el mensaje de Dios encaja mejor, dice este hombre, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aún los peces del mar morirán, señala citando al profeta Isaías, dejándonos, mis queridos hermanos y amigos, claro que la sola violencia habida hoy en la tierra anuncia sin duda alguna a todos que el fin de las cosas está cerca. Amén. Pero si a esto agregamos, mis queridos hermanos y amigos, que nuestra generación es una generación falta de fe, porque no ha habido en ella la menor intención de tener una relación con Dios, y ojalá que esto, después de que usted está escuchando la palabra, no pase con usted. Porque ahora que Dios está hablando, usted debe actuar para la gloria del Señor Amén. Jesucristo. Que nuestra generación, dice, siendo una generación sin fe, es por naturaleza una generación desobediente a Dios y a las leyes divinas. Y en consecuencia una generación incrédula a todo lo que tenga que ver con Dios. Y si agregamos a ello que nuestra generación es una generación de deleites temporales y fugaces, como lo señaló el Señor nuestro Jesucristo, todo ello nos hace ver con claridad que el mundo se encamina hacia el final. Que el fin de todas las cosas, como dijera Pablo el apóstol del Señor Jesucristo, se acerca. Y que hoy, estando de frente a una realidad que apunta hacia el final, ha llegado el momento de empezar a reflexionar acerca de nuestra condición espiritual. Amén. Ha llegado el momento en que usted se determine a ir a Dios. Ha llegado el momento en que usted se determine a buscar una iglesia donde se predique el evangelio del reino de los cielos, donde se predique la palabra de Dios y empiece a poner su vida en las manos de Dios, porque el fin se acerca. Pero ahora que el fin se está acercando, pregunto, ¿en dónde nos encontramos espiritualmente en este momento crucial de la historia, mi querido hermano y amigo? ¿Qué haremos? ¿Nos seguiremos de frente en el camino en el que durante los años pasados de nuestras vidas hemos venido caminando, sirviendo a la maldad y al pecado y rehuyendo al Señor? ¿Seguiremos en la dirección en la que todo el mundo ha ido y va? ¿Avanzaremos con los demás, con las multitudes de frente hacia una derrota espiritualmente segura? ¿Avanzaremos de frente hacia un final en donde nos encontraremos con todo, con excepción de la presencia del Dios Santo al cual hemos rehuido? ¿O en este momento de la historia vendremos a Dios,
nos armaremos de fe en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y cambiaremos la dirección en la que hemos venido orientándonos hacia el Dios de los cielos, quien nos ama, nos espera y nos recibirá en sus brazos. Posiblemente nunca pensamos que habríamos de encontrarnos en un momento en donde las circunstancias nos llevarían a tomar decisiones. Pero debemos agradecer a Dios que en este momento, y justamente en este momento, Dios nos está permitiendo esta bendición. Y tal vez, si no tomamos este momento para entrar en una relación con Dios, mañana no tengamos otro. Pues lo que hoy vemos nos indica que el tiempo nos está acabando, que el fin de todas las cosas se acerca y que estamos quizá frente a la última oportunidad de nuestras vidas para venir a Dios. Hoy podemos decidir. Amén. En nuestras manos está la decisión. Pero les digo, terminando en esta tarde, que Cristo predijo que antes del fin de todas las cosas vendrían tiempos idénticos a los de Lot. Como claramente se observa en el Evangelio de Lucas, capítulo número 17, versículos números 26 al 30, en donde leemos lo siguiente: Asimismo, dijo Cristo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y Cristo dijo: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Note lo que Cristo predijo. Él señaló en el pasaje leído que la generación que vería el final de todas las cosas sería similar en esquemas a la generación de Lot, y que viviría justamente las mismas consecuencias que vivió aquella. Estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo nos llevan a preguntarnos: ¿qué caracterizaba espiritualmente a la generación de Lot? ¿Cómo eran los hombres y mujeres del tiempo de Lot? Si volvemos a observar los versículos 26 y 27 de Lucas 2, encontramos que la generación de Lot era una generación terriblemente materialista. Una generación de hombres y mujeres divorciados de la persona de Dios. Indiferentes a la vida espiritual, no les importaba. Absortos en las cosas de esta vida, las cosas terrenales. Y al mismo tiempo, una generación despreocupada completamente de las cosas por venir. Pero si tomamos el cuerpo de doctrina, mis queridos hermanos y amigos, suministrado por la palabra de Dios en relación a la generación de Lot, y de la vida que cotidianamente hacían ellos allá en las ciudades de Sodoma y Gomorra antiguas, encontramos que la generación del tiempo de Lot era una generación de hombres y mujeres faltos de vida espiritual. Una generación de hombres y mujeres de conducta infame y catastrófica, como lo señala la palabra. Pero también una generación de hombres y mujeres de hechos injustos, como claramente se observa en la segunda carta de Pedro en su capítulo 2, versículo número 7, en donde Pedro, el apóstol del Señor Jesucristo, al hablar del futuro que les espera a quienes se conducen fuera del propósito de Dios, señala la conducta de los hombres del tiempo de Lot allá en Sodoma y Gomorra. En dicho pasaje se lee: porque si Dios, dice el apóstol Pedro, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción, óigalo bien, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta, oiga bien eso, por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor detentar
¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Esto dice la palabra de Dios de lo que era esta generación. Pero la generación del tiempo de Lot eran malos y pecaban deliberadamente contra el Señor. Como se observa en el libro de Génesis capítulo 13, versículo número 13, en donde se lee: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ellos exhibían y divulgaban sus pecados como sucede hoy en día. Exhibían y divulgaban sus pecados desvergonzadamente, sin simulación. Pecaban a la luz de día, a la vista de todos, como se aprecia en el libro de Isaías capítulo 3, versículo número 9, cuando al hablar Dios a su pueblo trae a colación los hechos de Sodoma y Gomorra, diciendo: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, dice Dios, porque amontonaron mal para sí. Pero la generación de Lot era también una generación de soberbios, igual que la generación de Noé, glotones e insensibles y extremadamente ociosos, como nítidamente se señala en la palabra de Dios en el capítulo número 16, versículo número 49 y 50 del libro del profeta Ezequiel, en donde se exhiben las maldades de la generación de Lot allá en Sodoma, y en donde leemos: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, dice Dios: soberbia, saciedad de pan, porque eran glotones, y abundancia, oiga bien eso, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció, dice Dios, la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron Sodoma y Gomorra de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, dice Dios, las quité. Pero la generación de Lot era también una generación practicante de vicios contra naturaleza. Como se lee en el libro de Génesis capítulo número 19, versículos 4 al 9, y en la carta de Judas capítulo 1, versículos números 6 y 7, y donde al leer la primera cita hallamos lo siguiente. Dice ahí: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, decían, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, yo ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos, el pueblo completo, respondió: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y dice: y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Pero en cuanto a la segunda cita ya mencionada, encontramos lo siguiente. Ahí dice Dios: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y después señala: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, dice, e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueran puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si nota usted lo que era la generación de Lot y lo que finalmente pasó con ella. Pero la generación de Lot también era una generación de hombres y mujeres, se lo voy a decir fuerte, eso es lo que dice la palabra,
Era una generación de hombres y mujeres timoratos, incapaces de dedicarse a las cosas buenas. Una generación de adúlteros y mentirosos, y también insensibles a la bondad de Dios, como crudamente puede apreciarse en el libro de Jeremías, capítulo número 23, versículo número 14, en donde Dios, al señalar Dios las cosas que habían pasado con algunos pseudoprofetas, pone de manifiesto el comportamiento de la generación del tiempo de Lot, subrayando con claridad lo que hemos dicho. Leemos ahí: y en los profetas, dice Dios, de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Y después señala: me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Pueden ustedes que me escuchan notar la gran similitud que hay entre la generación del tiempo de Lot y la generación nuestra? ¿Cómo no hay punto, mi querido hermano y amigo, de diferencia entre la una y la otra? ¿Cómo los malos esquemas que a ellos les caracterizaban en su tiempo se han repetido en la generación nuestra, en este mismo momento en que vivimos? ¿Cómo lo señaló con tanta claridad nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo cuando hacemos una comparación entre la vida nuestra y la suya, no existe diferencia alguna? ¿Cómo cuando observamos nuestro entorno, nos encontramos con un mundo exactamente igual al mundo en el cual vivió Lot? Un mundo materialista, divorciado de la persona de Dios, absorto completamente en las cosas de este mundo, en las cosas que se acaban, como está pasando en este momento. Un mundo falto de vida espiritual y de conductas que dejan poco que desear. Un mundo que realiza cotidianamente acciones del todo injustas, pero también un mundo que, como en los días de Lot, no tiene reparo en pecar contra Dios, violando sus mandamientos y sus leyes. Un mundo que peca ya no en lo oculto, allá en la oscuridad, sino a plena luz del día, exhibiendo a los ojos de todos su maldad y su pecado. Si puede notar conmigo esta mañana que la generación nuestra se caracteriza por ser una generación soberbia e insensible, y sobre todo una generación practicante de vicios contra naturaleza y contra Dios y su santa palabra. Si lo puede notar, le digo que todo esto, todo lo que hoy en día está sucediendo, nos anuncia que Cristo viene pronto. Amén. Y que el final de todas las cosas, como dijera el apóstol Pablo, se acerca. Y que, mi querido hermano y amigo, ya no hay mucho tiempo para revertir nuestra condición, que nos queda poco tiempo, y que hoy debemos venir a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, que debemos venir y ponernos en las manos de Él para escapar de la condición desagradable en la que hemos vivido, y vengamos por una nueva vida en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. ¿Qué dices tú ahí que me escuchas? ¿Te quedarás pasivo o te levantarás para venir a Jesús en esta mañana? Dios. El mundo en que vivimos, el mundo que hemos visto, ver el avance de la ciencia tal como predijo el profeta Daniel, pero ellos espiritualmente hasta ahora, si el mundo que hemos vivido y que profetizó el profeta Daniel hasta ahora no nos ha significado nada, no ha significado en la historia pasada, espero en Dios que esta mañana signifique todo para nosotros. Gloria Amén. sea al Señor. Amén. Por la historia tenemos información fidedigna de la destrucción del templo de Jerusalén en el tiempo pasado, pero ello no lo hemos tomado como algo casual, no como el cumplimiento profético de las palabras de Cristo. Y eso tampoco, ese cumplimiento no nos significó nada en el pasado. Hoy tenemos frente a nuestros ojos los tiempos similares a los de Noé y también los tiempos idénticos a los tiempos de Lot. La pregunta es, ¿nos llegarán a significar algo?
nos alertarán en algo como es el propósito de Dios. Entenderemos que estos tiempos nos están diciendo que el final de las cosas está cerca, y que el tiempo se nos está terminando para todos y cada uno de nosotros, y que este es el tiempo, mi querido hermano y amigo, que este es el momento para venir a una relación con Dios. ¿Vendremos o no vendremos? ¿Nos levantaremos para venir a Dios o permaneceremos pasivos? Oh, Dios nos permita en esta mañana, Dios me permita en esta mañana, y a los hermanos que están aquí haciendo el trabajo de Dios en este lugar, que esta mañana por la fe te veamos ponerte de pie o de rodillas y venir a la presencia de Dios en este día. Las profecías, 2 de ellas se cumplieron en el pasado. La ciencia ha aumentado brutalmente. También el templo, la profecía del templo fue cumplida plenamente, no quedando piedra sobre piedra. Y hoy en día, mi querido hermano y amigo, se está cumpliendo plenamente el tiempo de Noé. El tiempo de Lot está aquí. Te pido en el nombre de Jesús que tú no seas parte de los que van en esa línea. Te pido en el nombre de Dios que a ti no te pase que por incredulidad, que por falta de decisión, que no te pase que por no tomar decisiones en este momento vayas a terminar en la condición en que aquellos terminaron. Te vayas a levantar en el día del juicio para una condenación segura. Debes venir a Dios en este día. Debes venir a Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Si tú dejas de lado todo y en este día vienes a Jesús, te garantizo en el poder de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que hoy hay esperanza y hay vida eterna para ti en el nombre de Dios. Por amor de Dios, ven en esta mañana el Señor y entrega tu vida. Por amor de Dios, escapa por tu vida para la gloria de Dios, que el tiempo se nos está terminando. Yo te voy a invitar para que ahí en donde estás, de rodillas o de pie, como tú quieras hacerlo, te pongas en las manos de Dios y le digas: Señor, permite que mi vida sea enderezada en este día. Permite que haya camino hacia ti, Padre. Permite que en el nombre de Jesús pueda lavar mis pecados en tu sangre preciosa en este día. Permite que hoy, por la gracia tuya, pueda entrar en una relación contigo para la gloria de tu santo nombre. Ponte de rodillas o de pie y levanta tus manos y tu corazón a Dios. Y danos la bendición de orar a todos los que estamos aquí por tu vida ahí donde estás. Dios y Padre Celestial, que estás en el reino de los cielos. Este día, Padre Santo, estamos delante de tu presencia nuevamente. Hemos lanzado la red en esta mañana, Señor. Tú te encargarás, Dios de los cielos, de llegar a esas vidas que estaban preparadas para este momento, Padre. Para esas vidas que han escuchado en esta mañana lo mismo que nosotros. Que la ciencia, Señor, ha aumentado. Que la profecía sobre el templo fue cumplida. Y que los tiempos de Noé y de Lot, Señor, hoy están aquí. Y que podemos tomar decisiones, las decisiones que Noé en su tiempo tomó, Señor. Determinarnos por ti, Padre Santo, para escapar de la condenación eterna, Padre. Para escapar del infierno de fuego, Padre, que está reservado para aquellos que te desobedecen. Para escapar en el nombre precioso de la sangre de Jesucristo, de la vida, Señor, de los cielos en la forma en que la venimos viviendo, y tomar la vida de Jesucristo en esta hora, la vida eterna, la vida abundante que tanto costó allá en la cruz del Calvario, Padre. Nos ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos esta vez, Señor, a esas vidas que nos están siguiendo, que nos están escuchando. Te pedimos que hoy y no mañana les salves, Padre, y los traigas a tu presencia en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que tú nos estás escuchando, que tú oyes el clamor y la oración de
2 o 3 incluso, Señor. Y que la oración de aquellos que has justificado pueden mucho, Señor. Así es que en esta hora te pedimos por la salvación de aquellos que han de ser agregados esta mañana a tu presencia y a tu gloria. Te rogamos por la salvación de aquellos que en este día van a ser integrados a la iglesia del Señor Jesucristo, que en este día van a venir para ser parte del reino de Dios, Señor. En tus manos están sus vidas, en tus manos están sus familias. Te bendecimos y te exaltamos en esta tarde, Señor. Te pedimos hagas una obra grande en sus vidas para la gloria de tu santo nombre. Sí, bendito Dios, permítanos terminar honrándote con todas las fuerzas de nuestro corazón, cantando este precioso coro: Jehová es mi pastor. Alabado sea tu santo Gloria a nombre. Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios de los cielos. Es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, para descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, para descansar. Si algún día cayera yo, me levantarás. Si algún día cayera yo, me levantarás, porque tú eres mi guía a mi corazón, porque tú eres mi guía a mi corazón. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, salva a todo aquel que viene a ti, Señor, porque tú no lo despreciarás ni lo rechazarás. Bendito sea tu nombre. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre. Sabemos que en esta mañana, queridos hermanos y amigos y familia que nos escuchan, esta mañana el Señor está tocando nuestro corazón, está tocando su corazón ahí en el lugar donde usted se encuentra. Escuche la voz de Dios, no endurezca su corazón. El Dios Todopoderoso tiene este poder para cambiar los corazones de piedra por corazones
corazones de carne. Gracias le damos a nuestro Dios por esta palabra y que el Señor haga su obra ahí en el corazón de cada uno de los que hemos escuchado. Bendito sea su nombre para siempre. Queremos dar estos siguientes avisos antes de despedirnos. Queremos pedirle a la iglesia que estemos intensificando, hermanos, el ayuno y la oración. Que sea una necesidad en nuestra vida. No conforme al rol, sino a las necesidades que se están presentando en nuestra iglesia y en toda la iglesia universal. Las peticiones que se nos están haciendo llegar de personas que necesitan la oración de la iglesia. Les pedimos de manera especial también a toda la iglesia, hermanos, que difundan los cultos virtuales semana a semana a las familias, a los vecinos, a los amigos. Pedimos también que estén atentos a la información que semanalmente se estará subiendo a la página de la iglesia, a fin de estar atentos a las necesidades y a las peticiones que vayan surgiendo. Aleluya. Igualmente pedimos a los ministerios y a las sociedades de los varones, de las mujeres, de los jóvenes y de los niños que se conecten semanalmente al culto virtual que estamos transmitiendo cada domingo a las 10 de la mañana, para que ustedes con toda libertad y confianza envíen sus necesidades, envíen sus peticiones, envíen sus comentarios, a fin de que podamos unirnos, hermanos, en oración y en ayuno, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Bendito sea el Señor. Vamos a pasar el culto infantil en unos minutos más, hermanos, para que todos como padres estén al tanto y continúen apoyando a sus pequeños en las clases y en la enseñanza infantil. Con esto nos despedimos recitando el Salmo del Buen Pastor. Levantamos nuestras manos y recitamos el Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga.